Porque Él es Señor. Porque Él es Señor, yo puedo decir, tengo la victoria, soy rey, soy sacerdote. Es un privilegio, ¿verdad?, poder decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y vamos a hacer varias cositas el día de hoy. La primera es compartirla en el desarrollo de lo que estamos haciendo. Es compartir la palabra del Señor, teniendo presente de que hoy tenemos varios compromisos como ciudadanos, además de ciudadanos como hijos de Dios. Tenemos ese privilegio de poder venir a alimentarnos con la palabra de Dios y luego después hacer la tarea que nos corresponde, los que nos gusta, pues, ir a votar. Hoy estamos hablando de los decretos, rompiendo decretos. El jueves pasado, la hermana Zulia hablaba sobre la armadura de Dios. Y hoy quiero hablar sobre la necesidad de saber qué tengo en Cristo. Como tema, la necesidad de saber qué tengo en Cristo. Y lo vemos en Colosenses capítulo 2, verso 14. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, verso 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Para poder hablar sobre los decretos, vamos a explicar qué es un decreto. Un decreto es un acto administrativo de carácter general o particular expedido por el Poder Ejecutivo. ¿Quién ejerce el Poder Ejecutivo en Colombia? El presidente, los gobernadores y los alcaldes. Son los entes que pueden hacer los decretos. Pero también hay decretos de ley. ¿Y quiénes ejercen estos decretos de ley? Los congresistas, los representantes a la Cámara y los senadores. Y estos es para reglamentar leyes. Es decir, por ejemplo, el Congreso de la República sacan una ley, pongámosla, una ley general. Hay que reglamentar los residuos, las basuras, por ejemplo. Entonces dice, las basuras no se pueden tirar a la calle. Entonces, eso es una ley a nivel general. Los gobernadores y los alcaldes lo que hacen es que esa ley, que es a nivel general, se puede hacer específica. ¿Y cómo se hace específica? Ellos reglamentan dentro de su jurisdicción, que dice usted, ¿qué es jurisdicción? Dentro de su entorno, dentro de su localidad, ellos reglamentan que las basuras, como hay una ley a nivel general, que las basuras no se pueden colocar, no se pueden tirar a la calle, sino en el momento que va a pasar el carro recolector de basura. O sea,
el alcalde de esa localidad o los gobernadores reglamentan lo que ya está a nivel general, ellos lo vuelven específico, lo aterrizan. Entonces, por lo regular, cuando al ser humano le toca en el bolsillo, es donde más se cuida. Cuando usted le dice, le colocan las cosas que son opcionales, usted dice, ¿la hago o no la hago? Pero cuando dice, si no lo hace, lo sancionan, ahora sí la gente evita hacer cosas que no le afecten el bolsillo. Por ejemplo, anteriormente nosotros veíamos que hay una ley de convivencia y seguridad, que es la famosa, lo reglamenta el Código de Policía, que se llama Convivencia y Seguridad Ciudadana. Ese código, a partir creo que es del 2014, si no estoy mal, ese código genera sanciones cuando hay construcciones que no están conforme a las normas urbanísticas. Viene planeación, le coloca una sanción a las personas que irrumpen, infringen, no acatan las normas. ¿Qué quiere decir? Anteriormente nosotros veíamos que casi en todas las cuadras veíamos escombro por todos lados, ¿cierto? Ahora, ¿usted ve escombro por todos lados? ¿Qué pasa? Los recogen en costales. Ya no los pueden ni siquiera tirar así, porque puede, incluso, para que usted, si más adelante, mañana, más tarde, va a hacer una construcción, puede pasar un policía, eso que usted ve ahí transitando del cuadrante, y la ve haciendo algo irreglamentario, de lo que tiene que ir con la norma urbanística, y el policía le puede colocar un comparendo. ¿Ustedes sabían eso? Pues para que lo sepan. El policía te puede colocar un comparendo. Por ejemplo, los policías cuando ven, ellos colocan mucho comparendo cuando ven hombres parrilleros llevando a otro hombre que no sea menor de 14 años. Entonces ellos colocan esos comparendos. Esos comparendos valen casi $1.000.000 de pesos. Entonces lo que les quiero decir es, lo que tiene que ver con un decreto, un reglamento, es lo que usted y yo tenemos que mirar. Bueno, hay un decreto. Entonces en el mundo espiritual, para usted y para mí, había un decreto. Y ese decreto estaba constituido por causa ¿de qué? Del pecado. Exacto. Ojo, por causa del pecado se rompió una relación que había entre Dios y el hombre. Entonces, dice la palabra que Cristo vino para romper esos decretos, porque no había poder humano. Es más, los sacrificios anteriormente lo hacían con animales para medio expiar el pecado del pueblo, pero ya Dios tenía el plan desde antes de la fundación del mundo preparado para que Cristo viniera y muriese por nosotros. La vida cristiana es una batalla feroz y sin tregua y sin descanso, porque nosotros aparentemente vivimos en un mundo natural, pero hay un mundo también espiritual. Y el mundo espiritual es más real que usted y que este servidor. Pero es el mundo que a veces desconocemos. Es la parte que a veces usted no le presta atención. ¿Usted no le ha pasado que a veces hay momentos que usted dice, bueno, que por qué la atmósfera o por qué el ambiente está como tan pesado? Porque resulta que cuando las obras de maldad, mientras usted duerme en la madrugada,
el mundo espiritual descansa. Nunca descansa. Mientras usted y yo dormimos, ¿qué pasa? En el mundo espiritual se están gestando cosas, maldiciones hacia usted, maldiciones hacia su familia, maldiciones. No cree que el mundo espiritual, contrario a Dios, le va a decir, ay, que le vaya bien a la hermana, ay, que hoy. Por eso usted ve que en el día, en algunos lugares, siempre hay como, y bueno, ¿por qué aquí tanto? ¿Por qué se mata la gente tanto aquí? ¿Por qué hay tantos accidentes? Porque allí hay unas maldiciones que ya se han creado allí, y hay demonios y hay principados que están pidiendo sangre. Y aquellos que están pidiendo sangre, por eso hay muerte, hay accidentes, y por eso usted y yo no podemos salir como los animalitos, o levantarnos como los animalitos, como que si todo fuera normal. No, hay que levantarse y empezar a romper. ¿A romper qué? Los decretos. Ojo, los decretos. Usted y yo tenemos la facultad, porque Cristo ya no la dio. Cristo ya rompió el acta, dice, el acta de los decretos que habían sido dados. Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo se puede activar eso en su vida o en mi vida cuando usted y yo nos descuidamos? Cuando usted y yo nos descuidamos en lo que tiene que ver con la intercesión, con la oración, con el ruego, con la súplica ante Dios, o usted abre puertas a cosas que Dios no la manda que haga, a cosas que Dios no lo manda que haga, pues obviamente eso abre puertas para que esos decretos se hagan efectivos. Tenemos un enemigo espiritual que no duerme y que está al acecho. Ese enemigo espiritual también tiene sus emisarios. Ese enemigo es Satanás y tiene sus emisarios. Satanás no es omnisciente ni tampoco es omnipresente. Satanás no está en todas partes. Como puede estar hoy en Cali, mañana puede estar en otra parte. Pero algo sí, para que ustedes entiendan, como tiene sus emisarios en todos lados, se da cuenta lo que usted hace y lo que yo hago en privado. Ay, es que yo voy a hacer algo aquí debajo de esto para que nadie me vea. Ahí lo está viendo Dios y lo está viendo el diablo. Ay, pero el diablo, pero dice usted que el diablo no es omnisciente ni omnipresente, pero tiene sus emisarios y entonces se está dando cuenta que está haciendo usted en privado. ¿Saben? La vida privada nuestra a veces es más valiosa que hasta la pública. Usted en lo público, usted puede aparentar lo que usted no es. Pero en lo privado, usted ahí donde gana o pierde cosas. No le vaya a pasar una vez a alguien que estaba predicando y estaba la esposa de ese predicador y Dios usaba mucho ese predicador. Lo usaba mucho. Y esa mujer había una mujer tan encantada. Ay, ¿cómo sería ser la esposa de ese predicador? Y entonces estaba al lado la esposa. Y ella se daba cuenta que ella era, dijo, ay, ¿cómo es eso de ser la esposa de ese predicador que Dios usa tanto? Le dije, él es un ángel aquí, pero en la casa es un demonio. Usted le causará risa eso, pero a veces podemos ser así. Ángeles aquí y en la casa 100 otros. Mis hermanos, la vida espiritual tenemos que ser muy serios con eso, porque eso no tiene sustituto, eso no es juego. No vaya a pasar como alguien una vez cuando los decretos usted también puede hacer decretos. ¿Sí o no? Claro que sí. Cuando usted le dice a su hijo, usted es un bueno para nada, ahí se está dando un decreto. No le va a pasar como una vez alguien le dice a la hija, usted no sirve ni para prostituta. Así le dijo la mamá. Y resulta que la muchacha se iba para los sitios alegres, pues, donde van, y a todo el mundo, hey, pss, hey, pss.
Y la muchacha ahí para ahí hasta que dice, cuenta ella que hasta frío le daba. Y dice, ay, con razón. Dice que ni para prostituta servía, porque no la buscaban. Hay cosas que pronto nosotros nos han dicho nuestros padres. Recuerde, los decretos no vienen, no se dan por cualquier persona. Tienen que ser entes de autoridad. Ojo, usted y yo somos entes de autoridad en nuestra casa. Por eso, cuando nos reunimos los caballeros, yo les digo, ojo, varones, nosotros somos los que tenemos que coger la batuta en nuestra casa, no son las mujeres. Porque a veces la responsabilidad se la dejan la parte espiritual, la mujer. Ah, mi mujer es que le intercede, entonces yo me voy a recostar. No. Yo, por la gracia del Señor, y la gloria es para el Señor, de un tiempo para acá, quien tiene que tomar la batuta en lo espiritual en mi casa, no solamente en lo económico, soy yo. Soy yo, porque yo soy el sacerdote. Mi hermano, usted es el sacerdote. Mi amigo, usted es el sacerdote en la casa. Y como sacerdote, usted tiene que tomar la batuta, no la esposa. Gracias. Sí. No es la esposa. Entonces, usted y yo como sacerdotes o mujeres que están en sus casas y que tienen ese conocimiento de lo que tiene que ver con aún usted no tenga el conocimiento. Porque el conocimiento no te exime de responsabilidad. La falta de conocimiento no te exime de responsabilidad. Entonces resulta que hay personas que desde el mismo vientre han sido maldecidas por sus padres. Entonces hay cosas que usted tiene que revisarse qué está pasando. ¿Y cómo usted se revisa? Hay personas que cogen un dinero y más es la demora que lo cogen que lo que se les va. Ahí tiene que revisarse. Ahí tiene que haber dos cosas. Primero, o no le está siendo fiel a Dios con lo que da, o está bajo maldición. Porque hay personas que piensan que porque, un ejemplo, se ganan un dinero, tienen las deudas, entonces dicen, ay, es que Dios sabe que yo tengo esto. Y no le dan a Dios lo que le corresponde y pagan sus deudas y después lo que sobra lo dan y por eso sus finanzas mantienen ¿en qué? Bajo maldición. Esa es una. La otra es cuando usted su dinero lo lleva para donde los brujos. ¿Cómo lleva eso para donde los brujos? ¿Cómo así, hermano? Sí, hay gente que consulta cosas que no tiene que consultar. O quizás usted esté jugando chance. A esos, apostándole a la suerte. El cristiano no le puede apostar a la suerte porque la suerte es para el impío. Nosotros mantenemos de bendición. Amén. Y si nuestras finanzas están escondidas en Dios, nuestras finanzas van a ser prósperas. Si usted y yo somos dadivosos, somos generosos en el dar a Dios, ahí usted tiene un secreto. Yo eso lo aprendí porque a mí me pasó. Cuando, es más, aún estando descarriado, yo no hacía otra cosa sino diezmar. Y estando descarriado, yo podía decir, no, yo me descarrió y se descarrió también mi bolsillo. No, era fiel por la gracia y la misericordia de Dios, dando y no me faltaba la plata. Y yo he escuchado personas que dicen, mire que yo conozco personas, una vez estaba hablando con un paciente y me dice, bueno, ¿y usted qué opina de esto? ¿Qué? Me dice, yo tengo unos amigos que ellos son narcotraficantes, ¿no? Dice, yo tengo un amigo que es narcotraficante, él pega sus vueltas y él lleva su diezmo a su iglesia. Dice, me dijo tal iglesia, a tal iglesia lleva su diezmo. Dice, si ha entendido el secreto del dar, pues, ¿qué puede hacer? Pero nosotros que sabemos y estamos en la palabra, no hemos entendido el secreto del dar. Y por eso es que mantenemos a veces en tablas.
Entonces, mis hermanos, recuerde algo, ningún ser humano, ojo, ningún ser humano es coteja para el diablo. Usted puede saberse la Biblia de Génesis, del primer versículo hasta Apocalipsis, el último versículo, se lo puede saber. Pero si usted no está en la condición, si usted no está en la condición y no tiene las herramientas que Dios le da para que usted se defienda y tenga que repeler las obras de maldad, ¿sabe qué va a pasar con el enemigo? Lo va a hacer ropa de trabajo. Porque el diablo también se conoce la Biblia. Es más, si usted lee la Biblia, Satanás ¿con qué tentó a Jesús? Con la palabra. Le dijo, escrito está. Y Jesús también le dijo, sí, escrito está. Y le dijo, escrito está. Y Jesús le dijo, sí, escrito está. ¿Y qué sucedió? Vemos que como Jesús estaba posicionado a lo que el Padre le había enviado, por eso nos cayó en la tentación. Mis hermanos, tenemos que, en cuanto a la parte espiritual, muchas veces, ¿por qué no despegamos? Porque a veces desconocemos las herramientas que tenemos y no las utilizamos. El primer punto, Dios nos da, para llegar al primer punto, Dios nos da recursos para podernos defender. El primer punto, recuerde, Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo es nuestro abogado. Por la gracia y la misericordia de Dios, la profesión que tengo es de abogado. Entonces el abogado no se puede desconectar. Y resulta que, ¿por qué no se puede desconectar el abogado? Porque a veces, a cualquier hora, mi esposa es testigo, a veces uno lo llaman a cualquier hora. El jueves, por ejemplo, salí de aquí de la iglesia a atender un asunto con un cliente y llegué como a la 1 de la mañana a dar una asesoría. ¿Qué sucede? El abogado está pendiente de los asuntos que el cliente le determina. Jesucristo es nuestro abogado espiritual. Es el que intercede por nosotros, aunque usted y yo nos hayamos equivocado. El apóstol Juan dice en su carta, dice, hijitos míos, estas cosas yo las escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente la de los nuestros, sino también los de todo el mundo. Como abogado, nuestro Señor Jesucristo, Él está a la espera que usted acuda a su servicio, que usted acuda a su defensa. Pero si usted no acude, mire, hay cosas que de pronto nosotros se las queremos dejar a Dios. Y hay cosas que Dios no la va a hacer, porque nos corresponde hacer a nosotros. Hay personas que tienen situaciones difíciles, y entonces le dice orar unos por los otros, es lo que nos manda la palabra, ¿sí o no? Tenemos que orar unos por los otros, hacernos cobertura. Pero, hermano, ore por mí. Y llama al hermano Luis a las 10 y está recién levantándose. El hermano Luis durmió toda la noche y la hermana que la puse a orar, la hermana haciendo vigilia. ¿Y ahí qué? ¿Cómo funciona eso? Si yo, el que soy el interesado, ¿por qué pongo a vigilar la otra y el que tenía que vigilar soy yo? Va a pasar un caso de alguien contaba que decía que había un hermano que tenía una situación difícil. Entonces le dice, bueno, hermano, vamos a hacer algo. Mañana vamos a ayunar. Ayunamos hasta las 3 de la tarde. Listo, hermano. Entonces el hermano
el que tenía su situación difícil, el otro hermano lo ayuda y está ahí y lo llama y que dice, lo llama a las 2 de la tarde. Hermano, ¿cómo vamos con ese ayuno? Ay, hermano, a mí se me olvidó. Y dije, no. ¿Usted sí cree? Es que a mí se me olvidó. El otro ayunando por una situación y el que supuestamente tiene su situación es que se le olvida. Ay, Señor. Son cosas que uno se ríe, pero son ciertas. Mis hermanos, cuando usted y yo tenemos situaciones difíciles, el que tiene que colocar el pecho es usted. Soy yo. Ese apoyo que yo pido a mi hermana, a mi hermano, a mi hermano, es ese apoyo para que como Jesús le dijo a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo voy a quitar para que no te zarandee. ¿Qué dijo? Pero yo he rogado para que tu fe no falte. O sea, el zarandeo va a venir. Le va a venir a usted y me va a venir a mí. Pero lo que tenemos que buscar es que esa fe no falte. Señor, aquí estoy, te necesito. Mira esto, mira lo otro. Entonces, mis hermanos, en cuanto al tema de la defensa, el abogado, dice la palabra que Jesús es nuestro abogado. Es la defensa que tenemos para cualquier circunstancia que se nos presente. Y lo bonito y lo lindo y lo precioso es que no solamente es para las cosas espirituales. Jesús también interviene en cosas naturales. ¿Sabían eso? ¿A cuántos les ha pasado eso? Que el Señor ha intervenido en cosas naturales, aún en su salud, en situaciones que se le presentan a diario. Yo digo algo, mis hermanos, pensando algo muy puntual. La palabra de Dios dice que el diablo anda ¿cómo? ¿Buscando a qué? La pregunta es, si a usted y a mí no nos ha devorado, ¿por qué será? ¿Por qué que usted la cree muy hábil? ¿Porque usted es muy vivo? ¿Por la gracia del Señor? Es por la gracia de Dios, no es por más. Es porque también hay ángeles custodios, ángeles también con espadas desenvainadas, cuidándonos como hijos de Dios. Pero podemos vivir en victoria, porque para eso nos ha llamado el Señor, para que tengamos una vida abundante y que vivamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero todo depende de quién, ¿de Dios? No, depende de mí. Depende de usted, depende de todos nosotros que nos acudamos. Entonces los decretos, mis hermanos, hay que empezar. Me llaman la atención una vez. Yo lo he hecho varias veces, no sé usted cómo lo ha hecho, pero yo lo he hecho varias veces. Yo he hecho, como dice el hermano Luis Henry, he hecho mi cartografía. Mire, Dios es el más interesado en que usted y yo vivamos en victoria. Amén. Entonces usted empiece a hacer lo siguiente. Si hay cosas en su vida que usted ve que quiere avanzar, pero que usted ve que como que hay un freno, como que lo están jalando es para atrás y usted quiere ir para adelante y para atrás, entonces empieza a hacer, Señor, muéstrame. Mi hermano, Dios muestra. Una cosa es que nosotros nos hagamos los locos y no querramos ajustarnos, pero Dios muestra. Entonces empiece a hacer esa cartografía. Aún, mire, Dios le va a mostrar a usted, aún hasta su niñez, si es que allí está truncado, si es que allí está la tranca, desde su niñez. Porque hay personas que han sido, como le decía, maldecidas desde su vientre. Y esa maldición cae. Y resulta que esa persona no puede avanzar porque está sobre ese decreto. Entonces usted ahorita que es conocedor de la palabra y tiene las herramientas para poder romper esos decretos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, entonces usted hay que hacer esa cartografía. Bueno, yo porque en esto no avanzo, entonces tengo que mirar. Bueno, yo porque soy como que así, como que, bueno, usted dirá, empieza a pensar en qué cosas que usted ve que usted quiere avanzar, pero eso no lo deja. Entonces, empiece como a pedirle, Señor, dame esa sabiduría, muéstrame en dónde fue que hubo alguna maldición. Me contaba alguien una vez,
Me contaba alguien una vez algo, y a veces la gente cree que eso es jocoso. Decía, vea, ¿cómo le parece que yo había sacado una mesa a crédito? Y él decía que él no prosperaba, pero Señor, ¿qué pasa? Y cuando es que el Señor le muestra algo y le dice, y que veía que en esa mesa había un demonio sentado, aplastado, porque no se sienta sino que se aplasta. Y dice, ¿y esto qué tiene que ver? Y el Señor dice, él debía esa mesa. Usted dirá, ¿cómo? Sí, debía esa mesa, y como debía eso, ahí estaba el problema. Usted pensará que eso, bueno, hay cosas que pasan, Por eso tenemos que ser muy cuidadosos a dónde vamos, con quién hablamos, qué decimos y qué nos dicen. Porque si usted no es cuidadoso con las cosas que le dicen, usted las toma como en poco. Usted tiene que repeler esas cosas que le dicen que no son atractivas para su espíritu, para su vida espiritual. Entonces, mis hermanos, vemos el primer punto, que Jesucristo como nuestro abogado recuerde que para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer todas las obras del diablo. Todas. No hay ninguna, mi hermano. Si usted está pasando por una situación y está con ese... Hay hermanos que están pidiendo perdón por pecados que cometieron hace 20 años. ¿Sabe qué es lo que hay ahí? ¿Una qué? Hay una acusación. Señora te perdonó, pero usted tiene esa acusación. El dedo señalador. Mira que hiciste esto, mira que hiciste eso, mira que hiciste eso. Entonces tú no sales de esa situación. ¿Por qué? Porque te están señalando. Y ese dedo señalador es el enemigo para crearte la culpabilidad. Y entonces decir, no, el Señor no me perdona. Dios no me perdona. Ore usted, hermana, que a Dios a usted sí la escucha, a mí no. Eso es culpabilidad que hay en esa persona. Dios nos escucha a todos. Amén. Amén. Dios escucha a todos, aún hasta los impíos. Yo he escuchado testimonio, mi hermano, que yo me quedo aterrado. En esa semana, por ejemplo, estaba hablando con una persona que había pasado una situación difícil y hasta jurídicamente yo no le veía salida a eso. Jurídicamente yo no le veía salida. Y esa persona me decía así, pues en sus palabras, me dice, doctor Buenaventura, yo sé que usted es un hombre de fe, pero yo también soy una mujer de fe. Y yo me tiré al suelo y empecé a llorarle a Dios. Dios mío, mira esto. Sí, él se equivocó, él falló, pero mira esto, mira lo otro. Mis hermanos, y le cuento que no se veía una luz ni siquiera al fondo del túnel. Y ahora hay una luz así como esta. Y entonces yo le dije, vea, escuche, yo como asesor no veía la luz, pero ahora se ve la luz. Entonces la persona decía, y tremendo, y me llamaba la atención y decía, y me tiraba al suelo a llorar. Dios mío, ayúdanos. Y ahora hay una luz. Entonces, mis hermanos, nosotros que tenemos las herramientas, la culpabilidad nos genera ese encierro. Recuerde que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Sino poderosas ¿en qué? En Dios, para destrucción de fortaleza. Las armas no son tuyas ni son mías, son de Dios y usted las utiliza, yo las utilizo para destruir ¿qué? Toda fortaleza. Así como nos enseñaba la hermana Azul el jueves, porque tenemos que aprovisionarnos de la armadura de Dios. Y si usted y yo nos aprovisionamos diariamente de la armadura de Dios, difícilmente vamos a andar sin avance.
Vamos a andar libres, por la cual Cristo nos ha hecho ¿qué? Libres. En esa libertad. Debemos andar en esa libertad. El segundo punto, mis hermanos, es Jesucristo nos da descanso. A mí me encanta ese verso de Mateo 11:28. No solamente es para la iglesia, es para usted también que nos visita. La palabra de Dios dice en Mateo 11:28, dice, vengan a mí todos, algunos, todos los que estén trabajados, reventados, estresados, desbaratados, como sean. El Señor dice, venga que yo los hago descansar. En Jesucristo tenemos descanso. Para cualquier circunstancia que usted y yo nos presentemos. Lo que pasa es que a veces entramos lo que pasa es que usted y yo entramos en estrés, entramos en situaciones, ¿saben por qué? Yo cuando veo una situación así, que veo gente que está como desbaratada, y es conocedora la palabra, digo, no ha ido a Jesús. No ha ido a Jesús. No ha ido a Jesús. Porque si Él me invita para darme descanso, y si yo quiero es, no, Señor, tranquilo, usted esté allá que yo estoy acá. No va a pasar como alguien que tenía un bulto en el hombro. Un bulto de papa tenía en el hombro y está casi corvado. Y entonces está pidiendo cola y le para un señor en un carro. Y entonces el señor se sube el bulto y sigue y carga. Está en el carro, está sentado, pero con el bulto encima. Así a veces nos pasa a nosotros. Así a veces nos pasa a nosotros. Venimos al Señor, pero no, hay que tirar ese bulto, mi hermano. Hay que soltar. Suelte que el Señor para eso está, para ayudarnos. Pero es que nosotros queremos, no, Señor, es que yo esto lo quiero llevar. A veces queremos ir a Jesús, pero no queremos soltar. Y si usted va de Jesús, hay que soltar. Soltar. Hay cosas que duelen, pero hay que soltarlas porque son dañinas. Yo soy muy dado a decirle a mi esposa y a algunas personas, el cristianismo no se maneja con sentimientos. Usted dirá, ¿cómo así, hermano? Sí, porque a veces usted, ay, qué pesar de mi hija, ay, qué pesar de mi esposo, y usted no toma decisiones. Que, ojo, porque a veces la alcahuetería es pecado. La alcahuetería es pecado. Y a veces somos alcahueta y queremos que Dios nos va a pasar eso. Y por eso tenemos su problema, sus consecuencias, porque estamos alcahueteando el pecado y queremos que, ay, Dios, ayúdame. Y tenemos el pecado acá atrás, guardando acá, escondiendo las cosas acá atrás. Cuando a Dios no se le escapa nada. Entonces, mis hermanos, cuando vamos a Jesús, vamos a la palabra, y cuando les hablo de los sentimientos, es que si los hijos, la esposa, el esposo, cometió su error, todo error tiene su consecuencia. Así como las bendiciones, ¿a cuánto les gusta recibir bendiciones? Amén. Ay, amén, todos amén, gloria a Dios. Pero cuando fallamos, no queremos asumir la responsabilidad. Ay, no, así como empezamos como en el huerto del Edén. El Señor le dijo, ¿qué pasó, Adán? Fue la que usted me dio. ¿Qué pasó, Eva? Fue la serpiente. Entonces, ¿quién va a asumir responsabilidad? ¿Quién va a asumir responsabilidad? Tenemos que asumir responsabilidad porque con Dios no es que, no, que fue. No. Asuma su responsabilidad. Yo creo, en lo personal, con mucho respeto, yo creo que si Adán dice, bueno, Señor, me equivoqué, la descuidé, yo creo que esto hubiera sido otro panorama. ¿Sí o no? Porque que ella dijo, bueno, entonces, sí, entonces su castigo para usted, su castigo para usted y su castigo para usted. ¿Sí o no? Pero sí, lo que le pasó a David. David fue a censar el pueblo que no tenía que hacerlo y le dijo, hey, señorcito, venga. Dios le dice, venga, mijo. Usted hizo cosas que no tenía que hacerla. Eso le correspondía al sacerdote y no al rey. Por consecuencia, va a tener, díganme, le voy a colocar 3. Usted escoja las 3. 3 castigos le puso Dios. Dijo, pero escoja uno de los 3. No le voy a colocar los 3, no. De los 3, coja uno.
¿Y tuvo la consecuencia? Pues claro, lo que pasa es que a veces, vuelvo y le repito, nosotros tenemos que asumir responsabilidades cuando nos hemos equivocado. Pero nos equivocamos y somos hasta bravucones. Nos equivocamos, es como cuando a veces hay gente que le prestan plata y le van a cobrar y se enoja. Pone una cara para pedir prestado y otra cara para pagar. Entonces, ¿cómo así? Tenemos que ser consecuentes con las cosas. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vayamos a la presencia, por eso dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Vayamos, Señor, me equivoqué. O aún, si te está carcomiendo algo que te quiere llevar, porque me ha pasado, quizás de pronto sé que algunos también, algo que quiere llevar a la perdición, te quiere llevar a sacar del camino. Señor, mira, me está gustando esto. Que lo cojo ya. Pero Señor, eso no te agrada. Ayúdame a soltarlo. Eso hay que soltarlo desde acá adentro. Porque si usted lo deja acá, en cualquier momento se lo echó al bolsillo y ahí se perdió la plática. Hay que soltar desde acá. Por eso el Señor está haciendo la invitación. Vengan, vengan, vengan. Entonces, mis hermanos, en Jesucristo encontramos descanso. Y en Jesucristo todo lo podemos. A mí me llama mucho la atención cuando Pablo dice en Filipenses capítulo 4, verso 13, dice, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese texto tiene un contexto. Y el contexto es que Pablo le está diciendo a los de Filipo, hijos, vea, ustedes yo sé que son dadivosos, ustedes son generosos conmigo, pero entiendan, yo sé vivir en escasez y también sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, le está diciendo, sé estar pelado y sé estar con más plata. Entonces no me vengan a chicanear, ni a bajar caña, ni decir, no. En Cristo todo lo podemos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros perdemos algunas batallas, porque la guerra no la perdemos, algunas batallas, es porque no nos aprovisionamos de la palabra. Recuerde, mi hermano, que la palabra es la herramienta que usted y yo tenemos para repeler las cosas. Cuando viene la tentación, me llama mucho la atención eso. ¿Por qué la palabra? Porque el Señor le decía al pueblo de Israel y también nos dice a nosotros, mediten en ella de día y de noche. ¿Por qué? Porque cuando viene la tentación, viene la situación difícil, usted dice, estoy orando, y le viene el pensamiento, Dios no te escucha. Estás sola, estás solo, mira cómo estás. Entonces usted puede acordar, ay, pero es que el Señor me dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Él me ha dicho que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces usted se aprovisiona de eso y ¿y qué va a pasar? Esa tentación, ese dardo que llegó del maligno a su mente, que quiere bajar a su corazón, usted no lo va a dejar que se asiente, que pasó por aquí y siguió derecho. Me llamaba la atención algo estos días que escuchaba y dice, uy, tremendo. Decía, el diablo te manda el mensaje, ¡pah! Y entonces, de acuerdo al mensaje, tú empiezas a hacer como movimientos en el cuerpo y caló, encontró cabida. Y entonces ese mensaje que te mandó te lo sigue reforzando hasta que usted está haciendo lo que le mandó. Entonces esos pensamientos, esos dardos de fuego que llegan a querer sacarte del propósito de Dios, usted los reprende en el nombre de Jesús con la palabra. ¿Con qué? Con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Mira, estás aguantando hambre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sale, eso coge y ¡fu! Salió. Porque si no hay ayuno, salió eso. ¿Usted no cree que eso va a quedar ahí, ese dardo? Ese dardo no va a tener, pero, ay, sí, verdad, no. Ay, Dios se ha olvidado de mí. Oiga, cómo es Dios, ¿no? Ay, mire. Y eso, usted empieza como eso, entonces, ¿qué va a pasar? Eso empieza a calarle, y cuando usted menos pensó, está maldiciendo a Dios, está renegando de Dios, y eso no es lo que Dios quiere que su pueblo reniegue. Lo que el enemigo sí quiere que usted reniegue de Dios,
Lo que el enemigo quiere es que usted maldiga a Dios. Pero ¿cómo vamos a maldecir al que nos da todo? Aún la vida que ni siquiera nos pertenece, nos la da. El aire que respiramos nos lo da. ¿Cómo podemos? O sea, es siempre estar agradecidos con Él, aunque lo que estemos pidiendo tenga su demora. Amén. Entonces, mis hermanos, es como la introducción de lo que estamos hablando de los decretos. ¿Sí me he hecho entender? Por favor, hay cosas que de pronto en nuestra vida, mire, aún ahí a veces llegan hasta amenazas de muerte. Yo en cierta circunstancia de mi vida sentí amenazas de muerte. Y entonces me ponía a pensar, porque el enemigo empieza, ojo, el diablo tiene un ministerio. Es que usted a veces sabe qué es lo que pasa. A veces nosotros andamos como andamos porque nos olvidamos del ministerio del diablo. El diablo anda con un ministerio que dice que es robar, matar y destruir. Y entonces llegó ese pensamiento que de muerte, zozobra de muerte, y entonces yo dije, me puse a pensar, Dios me dio una promesa que va a hacer grandes cosas conmigo, y ni siquiera he visto el 0.1%, y el diablo me está diciendo, no, que el Señor reprenda al diablo. Yo no voy a morir porque otro diga que me voy a morir, porque si Dios tiene propósito para mi vida, ¿se van a qué? A cumplir, siempre y cuando usted se alinee. Siempre y cuando yo me alinee. Mi hermano, alineémonos y vamos a ver la gloria de Dios. La vamos a ver, mi hermano. Créame, porque el que los llamó no es hombre para mentir, ni dijo de hombre para arrepentirse lo que ya dijo que iba a hacer con usted y conmigo. ¿Estamos o no estamos? Así es. Y vemos el texto que han puesto en la pantalla, Juan 10:10, dice, es el ministerio del enemigo, robar, matar y destruir, dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. Entonces, la pregunta es, bueno, hay una promesa, yo estoy viviendo esa vida abundante, yo la estoy viviendo. Hay que hacerse esa pregunta, porque es una promesa, eso lo dijo el mismo Jesús, y eso tiene que ser cumplimiento en mi vida. Entonces tenemos que empezar, Señor, yo quiero vivir esa vida abundante, pero tengo que alinearme a su palabra, a sus propósitos, o ser obedientes a Él. Entonces, mis hermanos, para cerrar este tema, la necesidad de saber qué tengo en Cristo, lo primero que dijimos fue Jesucristo nuestro abogado. Jesucristo nos da descanso y en Jesucristo todo lo podemos.